Pero, ¿qué es lo que todo filósofo debería de saber en este siglo XXI? En primer lugar, diré que muchos filósofos han ignorado el pensamiento previo de sus predecesores, pretendiendo rehacer toda la filosofía desde el principio, provocando con esto que existan innumerables corrientes filosóficas. Y lo que es peor, muchas de ellas antagónicas o en franca contradicción. Desgraciadamente, la filosofía también ha dejado en el camino muchas cuestiones por resolver, y cito solo tres. ¿Qué es el ser? ¿Qué es la realidad? ¿Qué es la verdad? De las cuales no hay un consenso y cada uno le ha dado la interpretación que mejor le ha parecido, cuando no, las han ignorado por completo. Por eso los científicos dicen que cada filósofo reconstruye toda la filosofía partiendo desde cero, y en la mayoría de los casos contradiciéndose los unos a los otros. Por lo tanto, dicen, la filosofía es una disciplina meramente especulativa e inútil. Sin embargo, y a pesar de lo anterior, en esto se equivocan rotundamente, ya que la ciencia nació precisamente como filosofía y desconocen, por citar un ejemplo, el gran aporte de la filosofía a la ciencia de Karl Popper, quien sentó las bases de un mejor método científico en el siglo XX. Las ciencias y la filosofía están indisolublemente entrelazadas, ya que detrás de toda ciencia existen, indudablemente, principios filosóficos que las determinan. Inclusive, toda sociedad moderna está basada en estos principios. Recordemos las aportaciones de los enciclopedistas de la Ilustración en la conformación de las sociedades modernas. Y hablando de especulación, la ciencia misma es en buena parte especulativa, de lo cual nos acusan, dependiendo del objeto de estudio. Por ejemplo, analizar un fósil es muy diferente a estudiar una galaxia o el nacimiento del universo. Con un fósil puedes experimentar cuanto quieras y manipularlo de 1000 maneras, pero no con una galaxia, por no hablar del universo. Y ahí es donde la ciencia se vuelve completamente especulativa, ya que solo tiene a su alcance los efectos, pero no las causas. Tampoco dispone del objeto, una galaxia en este caso, para experimentar con ella directamente. Así, entre más lejano, grande o diminuto e inaprehensible sea el objeto de estudio, más incierto y más especulativo será su conocimiento. Y ahí están como ejemplo las teorías del Big Bang, del Big Crunch, de los multiversos, de cuerdas, de la materia y la energía oscura, etcétera, etcétera. Y las especulaciones sobre la interpretación de los fenómenos cuánticos y los intentos por conciliar a estos con la física tradicional. Existen, dentro de las ciencias, un sinfín de teorías completamente especulativas y muchas veces en franca contradicción unas con otras. Así,
El reto de la ciencia es aceptar con humildad su carácter especulativo y sus francas limitaciones. Y el reto de la filosofía es dejar de crear sistemas en base solo a razonamientos subjetivos y desvinculados de la realidad y creer que eso que se ha razonado es 100% cierto. Sin haber hecho ningún estudio serio al respecto y basándonos únicamente en lo que nuestra razón nos dicta. Debemos ser un poco más consecuentes a la hora de hacer nuestros razonamientos y menos especulativos y vincularnos más con los problemas reales de una sociedad que nos mira con suspicacia. Recordemos, por ejemplo, el caso de las mónadas de Leibniz o el todo lo racional es real de Hegel, que solo fueron elucubraciones en la mente de estos filósofos. Otro claro ejemplo de esto es la afirmación de Heidegger: si el hombre se detiene a meditar, pierde el objeto, el autobús en este caso. Si Heidegger hubiera investigado un poco más, se hubiera enterado de que la mente del hombre es capaz de realizar varias acciones al mismo tiempo. Ya que somos capaces de hacer dos cosas, incluso hasta tres a la vez, desplazando la atención secuencialmente de una tarea a otra, gracias al tálamo, que selecciona lo relevante para enviarlo a la corteza cerebral, donde se procesa para emitir una respuesta consciente. Es triste ver que muchos filósofos, aún en la actualidad, pasan por alto las investigaciones de las ciencias, encerrándose en una burbuja de cristal en donde son intocables. Tratando de no ser influenciados por las ciencias, que se dedican a investigar asuntos ordinarios. De esta manera, no les conceden importancia o ignoran por completo las investigaciones y aportaciones de otras disciplinas, que les podrían ayudar a la hora de formular sus ideas e incidir inclusive en estas mismas disciplinas con nuevas ideas y aportaciones. Por todas esas razones, y ante la grave crisis de paradigmas que enfrentamos en este 2021, la filosofía es ahora indudablemente más necesaria que nunca. Por otro lado, muchos filósofos, pero principalmente los materialistas, desconocen o niegan que todo el pensamiento, incluyendo el científico, sea, en mayor o menor medida, subjetivo. Por ejemplo, la ley de la gravitación universal de Newton es una visión muy particular de ese fenómeno, puesto que la teoría de la relatividad de Einstein lo explica de otra manera. Einstein afirma que es el espacio el que se curva y que no existe una fuerza de atracción o de gravedad. Actualmente, la teoría del bosón de Higgs es otra visión subjetiva del mismo fenómeno científico, al afirmar que esta partícula es la que dota de masa a toda la materia.
También existe una cuarta posibilidad, que es la del gravitón, partícula que sería, en teoría, la responsable de la gravedad, y una quinta explicación basada en la vieja ley de Newton, pero radicalmente modificada, y el colmo, una sexta basada en la materia oscura. Así, científicamente, tenemos una fuerza, una curvatura espacial, dos partículas subatómicas, una nueva teoría newtoniana y la materia oscura, para explicar eso que solemos llamar fuerza de gravedad. El conocimiento del ser humano siempre será subjetivo en mayor o menor medida, porque siempre representará una parte de lo real, dependiendo del fenómeno observado. En esta exposición me propongo hacer un recuento de los principales pensamientos e ideas filosóficas de algunos griegos y, analizándolos, emitir un juicio acerca de su validez. O bien, expresar mi propia respuesta en caso de no estar de acuerdo con ellas, tratando siempre de no caer en los errores ya señalados, no evadir los viejos problemas, tratar de dar una respuesta más informada. Reitero que en este trabajo no están ni todas las ideas ni todos los filósofos griegos. Seleccioné únicamente a aquellos filósofos que me parecieron los más representativos y de sus ideas aquellas que consideré como las más interesantes para esta brevísima exposición. Desde luego que no soy infalible y seguramente encontrarás ideas equivocadas con las que no estarás de acuerdo. Por lo tanto, agradeceré cualquier crítica al presente trabajo, porque, parafraseando a Aristóteles, soy amigo de mí mismo, pero soy más amigo de la verdad. La filosofía surge porque el hombre se asombra de todo lo que le rodea y quiere comprenderlo, utilizando para ello su razonamiento, dejando de lado las fantasías y el mito. De la misma manera como creó el arco y la flecha, desarrolló la agricultura y dominó el fuego. Ya que una de las principales características del cerebro humano es la de tratar de encontrar causas y efectos en todos los fenómenos que percibe en el mundo para comprenderlos mejor. En su proceso histórico, la mente del ser humano se ha ido conformando al observar los innumerables fenómenos de la naturaleza. Y entendiéndolos ha podido interactuar con ellos, en ocasiones sirviéndose de la naturaleza tal cual se le presenta y en otros transformándola a su conveniencia gracias a ese conocimiento adquirido. Antes de hacer filosofía, el hombre ya había aprendido infinidad de técnicas como cultivar la tierra, fundir metales, cocinar el barro, etc. Todo gracias a esta peculiaridad de su mente.
La filosofía es el ejercicio de la libertad que cuestiona todo desde la razón. ¿Existe la realidad? ¿Qué es? ¿De qué está hecha? ¿Por qué es así y no de otra manera? ¿Por qué existe todo esto y no más bien nada? Etcétera. La filosofía es la búsqueda intencionada y apasionada de la verdad, de todo aquello que representa un misterio y provoca asombro o duda para el ser humano, pero principalmente la realidad, el mundo, su propia existencia, su ser, la vida, la muerte. Su pensamiento, la verdad, la moral, Dios, la ciencia, la sociedad y su engendro, el Estado, etc. La filosofía busca liberar al hombre de la ignorancia y el mito, a través del conocimiento, en su eterna búsqueda de la verdad. La filosofía es la voz del niño preguntando siempre, ¿y por qué? ¿Y por qué? Pensamiento es la facultad de sentir y comprender con la mente el mundo exterior que habitamos y el propio mundo interior y, eventualmente, traducir eso que sentimos al lenguaje que nos fue enseñado. Cuando veo, siento la luz y la pienso. Cuando oigo, siento el sonido y lo pienso. Cuando leo o me hablan, proceso esos pensamientos con las ideas o palabras con las cuales están expresados y los comprendo. Razón es la facultad del cerebro humano para comprender en mayor o menor medida la lógica de los fenómenos que observa en el mundo, es decir, sus causas y efectos. Así como comprender códigos y simbolismos como el lenguaje, la escritura, la música, la pintura, la belleza, etc. Lo real es el mundo o universo que habita el individuo y el individuo mismo. Es la suma de todo lo que ve o percibe, más todo lo que no ve o percibe. Es, por ejemplo, la superficie del mar que alcanza a ver, más toda su real extensión de miles de kilómetros, más el fondo del mar de toda esa inmensidad que ni ve ni percibe, más todas las criaturas que lo habitan, visibles e invisibles, etc. Es, en síntesis, el universo en toda su magnificencia. Realidad es la reconstrucción o representación mental que el individuo hace de lo real, la cual es siempre limitada y puede o no ser suficiente. Conocimiento es todo aquel pensamiento que, basado en la experiencia, refleja acertadamente una realidad pasada, presente o futura, es decir, una verdad suficiente. Ciencia es el conjunto de conocimientos estructurados sistemáticamente de patrones regulares de comportamiento de la naturaleza,
a partir de la observación y de la experimentación en ámbitos específicos del saber humano. Con los cuales se pueden construir hipótesis, predecir resultados, elaborar teorías, generar nuevas preguntas y diseñar nuevos experimentos. Con el fin de comprender más ampliamente la realidad que nos rodea y eventualmente transformarla. En sentido estricto, la verdad es una creencia. Sin embargo, también podríamos afirmar lo siguiente. Verdad es todo aquel pensamiento, afirmación o representación que se corresponde acertadamente, en mayor o menor medida, con lo real. Sin embargo, también podríamos hablar de que la verdad no necesita ser absoluta, solo tiene que ser suficiente, es decir, que al ser humano solo le basta con que le sirva para un determinado fin, aunque también podríamos hablar de verdad dogma. Es aquella en la que se cree y no es cuestionable. Es una especie de verdad divina que incluso dudar de ella sería pecado o delito, pudiendo acarrear un castigo divino o terrenal. Verdad, poder, ad verecundiam, es aquella que divulgan los sabios o los poderosos a las masas, a través de los medios y que la gente acepta sin cuestionar, ya que piensan que si ellos lo dicen, debe ser verdad. Verdad creencia es aquella en la que se cree sin haberlo comprobado. Verdad verificada es aquella que ha sido verificada o confrontada con la realidad y ha resultado cierta, ya que su creencia se corresponde con la realidad que se afirma. Verdad científica es aquella que ha sido verificada exhaustivamente por diferentes grupos de científicos y que, confrontada con la realidad, ha resultado cierta, para eventualmente convertirse en ley científica. Podríamos decir, jugando un poco, que el científico busca causas y efectos y el filósofo busca razonamientos. Y aquí es precisamente donde ciencia y filosofía se unen, porque eventualmente el científico hará filosofía especulando y el filósofo hará ciencia investigando. Echemos un vistazo ahora a nuestros entrañables personajes y sus aportaciones. Tales de Mileto. La filosofía surge con Tales de Mileto en el siglo VII a.C., en Asia Menor, hoy Turquía, el cual es considerado como el primer filósofo en la historia del mundo occidental. Tales es el primer ser humano en dejar constancia en la cultura occidental de buscar una explicación natural y no divina de los fenómenos que observa en el mundo.
Tales empieza a hacer filosofía tratando de encontrar la sustancia elemental que hace posible que las cosas se transformen unas en otras. Esta es la pregunta inicial que tratarán de contestar los primeros filósofos, buscando una explicación natural y no divina o mágica. ¿De qué están hechas las cosas? Pero este simple paso representó un avance gigantesco en la historia del pensamiento humano. Era la primera vez que el hombre dejaba de lado el mito y hacía uso de su razón para tratar de entender el mundo que habitaba y dejar constancia de ello. Tales piensa que existe una sustancia elemental o primordial que hace que unas cosas se transformen en otras, y piensa que esa sustancia primigenia es el agua. De alguna manera, Tales tenía razón en su búsqueda de esa sustancia elemental, ya que lo que hace que unas sustancias se conviertan en otras es, precisamente, que toda la materia está compuesta por los mismos elementos. Es decir, por protones, neutrones, electrones, etc., lo cual hace que mediante procesos físico-químicos sea esto posible, a causa de que las partículas elementales que conforman la materia son las mismas. Así, si cambiáramos el agua por partículas subatómicas, resulta que la intuición de Tales era correcta, ya que toda la materia está conformada por los mismos elementos fundamentales. Cabe aquí hacer mención también de la gran aportación de Demócrito, otro gran filósofo griego, al afirmar que toda la materia está compuesta por átomos o partículas invisibles, miles de años antes de que lo descubriera la ciencia moderna. Incluso los atomistas, a los que pertenece Demócrito, desarrollan una teoría primitiva parecida al Big Bang o gran explosión. Anaximandro. Establece a lo indeterminado el apeiron como el principio de lo cual están hechas todas las cosas. Sin embargo, ese apeiron es una fuerza, no una sustancia. A diferencia de Tales, Anaximandro busca encontrar, sin saberlo, una ley o fenómeno del porqué de la transformación de unas cosas en otras, y que Anaximandro identifica como una fuerza, el apeiron o lo indeterminado. De hecho, esta ley hace falta actualmente en la ciencia, y a la cual llamo teoría del equilibrio y desequilibrio eterno. En la cual la energía trata eternamente de encontrar su equilibrio, pasando de materia a energía y de energía a materia. Pitagóricos. Para los pitagóricos, el principio de todo son los números. Los pitagóricos afirman que el origen de todo son los números y, aunque en esto se equivocan, los pitagóricos contribuyen enormemente a desarrollar el lenguaje de la ciencia y la tecnología, es decir, las matemáticas.
ya que utilizan los números para comprender, interpretar y modificar la realidad, es decir, mediante la matemática, el hombre puede representar, interpretar, modificar, rediseñar y predecir el comportamiento de la naturaleza. Las matemáticas son el lenguaje del cual se vale la ciencia para interpretar los fenómenos del mundo y para poder describir algunas de las propiedades de la materia y la energía, como son peso, medida, cantidad, volumen, temperatura, velocidad, fuerza, edad, etc. Esto con el fin de modificar o crear objetos, cambiar comportamientos o resultados o tomar decisiones a partir de dichos datos. Así como para establecer las diferentes leyes de la física, la química, etc., incluso para describir otro tipo de fenómenos mediante estadísticas y otras formas de representación. Heráclito. Heráclito afirma que todo viene del fuego y regresa al fuego, y que todo está en constante transformación. De esta afirmación, lo único que hay que sustituir para que sea correcta es energía por fuego, ya que, efectivamente, todo es energía y todo se transforma en energía. Incluso podríamos decir en sentido estricto que todo, absolutamente todo, es energía y no materia, o bien que la materia es energía en equilibrio. Heráclito también afirma que nunca entramos dos veces en el mismo río. En el tiempo que nos toma mover un pie para dar el segundo paso, el agua ha continuado corriendo, las orillas han cambiado un poco y el río ya no es el mismo. Por lo tanto, las cosas son y no son al mismo tiempo. Heráclito. El problema de Heráclito, y por ello nace la crítica que le hace Parménides, es que no especifica claramente su afirmación, porque cuando Heráclito dice que las cosas son y no son al mismo tiempo, lo que en realidad nos quiere decir es que el ser es una cosa, y al transcurrir un lapso de tiempo, por pequeño que sea, esa cosa se transforma, y que aunque pudiera parecer la misma, ya no lo es, porque se ha transformado. Precisamente porque todo está en constante transformación y se va deteriorando, o recomponiendo, o mezclando, o renovando, etc. Este cambio es a veces sumamente lento e imperceptible, y en otras muy rápido. No es que las cosas sean y dejen de ser al mismo tiempo, sino que transcurrido un cierto tiempo, las cosas se transforman, y es por eso que todo, absolutamente todo, se puede considerar en realidad como un fenómeno en el tiempo y no como cosa inmutable. Ya que al estar en constante transformación, lo que en realidad vemos es un proceso muy lento, de millones de años, como en la conformación de las montañas. Como
muy rápido y de unos cuantos segundos, como el rayo o una explosión, pero un proceso al fin y al cabo, es decir, un fenómeno. Parménides. Parménides afirma que el ser es indivisible, inmóvil, único, imperecedero y no engendrado, y que el no ser no existe. Por lo tanto, es un absurdo lo que afirma Heráclito al decir las cosas son y no son al mismo tiempo. También afirma que el ser es siempre y no puede no ser jamás. Con Parménides nace la ontología, es decir, la ciencia del ser, ya que Parménides hace de lado la búsqueda de la sustancia de la que están hechas todas las cosas y lo que trata de descubrir es al ser real, es decir, qué es el ser de las cosas. En oposición a Heráclito y a su afirmación de que todo es y no es al mismo tiempo, Parménides va a afirmar que eso es absurdo, ya que el ser es único, indivisible, sin cambios, eterno y por lo tanto infinito, y que fuera de ese ser absoluto no hay nada. Podríamos decir entonces que el ser de Parménides es parecido a una esfera perfecta y única que ocupa todo lo existente. Esta afirmación que hace Parménides es errónea, ya que el ser es un concepto, es decir, una creación de la mente humana. El ser como concepto puede existir o no en lo real del universo como cosa o fenómeno y existir o no en la realidad de la mente del hombre, sin que ambos se correspondan necesariamente uno con el otro. En lo real del universo existen infinidad de cosas o entes, pero el ser o existencia de todas esas cosas o entes que existen en el universo se los da el hombre al abstraerlos de lo real. Un ejemplo, el mar es un ser en la mente del hombre y en la realidad del mundo, pero si de pronto una gota de agua de mar nos cae en la mano, veríamos que el ser mar se ha dividido y de él ha nacido una gota de agua, a la que también le damos la categoría de ser en nuestra mente. Ahora bien, si tomamos esa gota de agua de mar y la dejamos secar, veremos que quedan infinidad de micropartículas de sal y cada una de ellas las podemos analizar al microscopio y cada una de ellas tendrá en nuestra mente la categoría de ser, un ser diferente a todos los demás. De esta forma pueden existir o podemos crear infinidad de seres y cada uno puede, en la mente del hombre, desdoblarse o dividirse o incluso agruparse en un número infinito de nuevos seres. El hombre los agrupa, los desagrupa, los divide, etc., en diversos seres, según su percepción, intención o necesidad. El hombre es, regularmente, quien determina quién es un ser y quién no lo es, por discriminación intencionada de su intelecto.
Por otro lado, y hablando del no ser de Parménides, diríamos que el ser humano hace uso frecuentemente de lo que no es o no existe. Una taza, una caja, un closet, un cuarto, una cueva, una botella, etc. En ese caso es el hueco o el vacío o el no ser lo que nos es útil. A diferencia de Parménides, que afirma que lo que no es, no existe. Nosotros afirmamos que existimos y nos movemos gracias al espacio, es decir, a lo que no es. Aquí Parménides pone en evidencia lo equívoco que es el lenguaje y la lógica humana, que se basa únicamente en conceptos para tratar de explicar al mundo. Conclusión: el ser de Parménides es una visión muy particular y extremadamente limitada que introduce Parménides en la filosofía, pero cuya controversia, sin embargo, dura hasta nuestros días. El problema es que el lenguaje tiene la propiedad de poder ser, consciente o inconscientemente, utilizado retóricamente a favor de nuestros propios intereses. Véase, por ejemplo, el litigio entre Protágoras y Eulato. Por otro lado, Parménides es el primero en señalar que lo que vemos no es real y que los sentidos nos engañan, y que fue retomado posteriormente por Platón. Si bien es cierto que nuestros sentidos no nos dan todos los datos de lo real, sí nos aportan un cierto porcentaje para que conozcamos lo real en alguna medida, ya que si no fuera así, la vida sería imposible. No distinguiríamos el alimento de lo que no lo es, por ejemplo, y al igual que la verdad, nuestra realidad no necesita ser completa, sino solo suficiente. Parménides también niega el movimiento y señala que este es imposible. Ya en otro trabajo he descrito por qué las aporías de Zenón, ver Aquiles y la tortuga, que apoyan esta idea de Parménides, son falacias. Zenón, alumno de Parménides, en su famosa aporía de Aquiles y la tortuga, para apoyar a su maestro, tramposamente va acortando el desplazamiento, pero sin acortar el tiempo en la misma medida, y eso hace que el tiempo se vuelva prácticamente infinito con respecto al movimiento de Aquiles, el cual ha ido quedando prácticamente detenido según el razonamiento de Zenón. Es decir, Zenón va acortando el movimiento de Aquiles hasta convertirlo casi en cero, mientras que tramposamente nos induce a creer que el tiempo ha seguido transcurriendo normalmente y, por lo tanto, se ha vuelto prácticamente infinito. Aristóteles. Aristóteles es de los primeros en buscar el conocimiento observando e investigando directamente a la naturaleza. En este sentido, se puede considerar a Aristóteles como un precursor del científico tal y como lo concebimos actualmente.
Aristóteles hace ciencia al investigar directamente la naturaleza y anotar sus observaciones, y esta es la gran aportación del pensamiento aristotélico. Por otro lado, al estagirita tampoco le interesa de lo que están hechas las cosas, sino solo su comportamiento, dejando de lado el primer problema que se planteó la filosofía. Intuitivamente, Aristóteles tenía razón, ya que para su época era imposible saber de qué están hechas las cosas. Es el primero en crear un método para desarrollar el conocimiento, al cual llama lógica, y su mecánica nos la explica con el siguiente ejemplo. Todos los hombres son mortales. Sócrates es un hombre. Por lo tanto, Sócrates es mortal. No obstante, Aristóteles se equivoca al considerar que su lógica es un camino hacia el conocimiento, porque de cosas sabidas solo se deducen otras cosas ya también sabidas o implícitas en nuestros conceptos. En este sentido, la lógica aristotélica no ha hecho jamás un verdadero descubrimiento, porque el verdadero conocimiento se adquiere estudiando a la naturaleza y no en la mente del hombre. La lógica, como un camino para el conocimiento de la verdad, se debe de buscar en la misma naturaleza, ya que por lo regular la lógica de un fenómeno es completamente distinta a la lógica de otro fenómeno, o por lo menos diferente. Por ejemplo, la lógica de los fenómenos físicos es muy diferente a la lógica de los fenómenos químicos y estos de los biológicos. La psicología de los animales y su lógica es muy diferente de la lógica de la psicología del ser humano, aunque tengan semejanzas. Por consiguiente, la lógica de Aristóteles es tremendamente limitada cuando se trata de establecer verdaderos conocimientos y descubrimientos científicos. La naturaleza de los diferentes fenómenos tiene siempre diferentes causas, diferentes manifestaciones, diferentes efectos y por consecuencia diferentes resultados. En ocasiones son similares, pero en la gran mayoría de los casos son muy diferentes y hasta contradictorios para la lógica del ser humano. Por otro lado, para explicar el movimiento y la transformación de unos seres en otros, Aristóteles echa mano de un artificio y afirma que todos los seres son seres en acto y en potencia. Por ejemplo, un niño tiene la potencia de ser hombre y es, por lo tanto, un niño en acto, pero un hombre en potencia. Es decir, un niño no es un hombre, pero puede llegar a serlo. Una semilla es semilla en acto, pero planta en potencia. En esta afirmación, Aristóteles tiene razón en parte, porque en realidad todo puede ser potencia de muchas cosas.
En el caso de la semilla, por ejemplo, si crece, obviamente será una planta, pero en potencia puede ser otras cosas también. Por ejemplo, si alguien la muele, hace masa y la cocina, podemos decir que esa semilla es potencia de masa, pan y alimento. Pero si una ave se la come, fue, en ese caso, y directamente potencia de alimento. Y si alguien la quemara, habría sido potencia de fuego, de humo y de carbón. Hasta aquí mi humilde contribución a la difusión de la importancia de la filosofía en este 2021.